Mírate al espejo. Has dado todo por tu familia, por tu matrimonio, por ese hombre con el que compartiste tantos años. Has sido el pilar, la que dejó pasar tantas cosas por amor, por costumbre, por miedo a cambiar. Pero dime, ¿cuándo fue la última vez que alguien pensó en ti? ¿Cuántas noches has sentido que duermes al lado de un extraño? Muchas mujeres, después de años, incluso décadas de matrimonio, llegan a un punto de quiebre. Algo dentro de ellas despierta. Y cuando eso sucede, ya no hay marcha atrás. Imagina que llevas años recorriendo el mismo sendero. Al principio, el camino es llano, claro, sin obstáculos, y cada paso que das está lleno de emoción y propósito. Sin embargo, con el tiempo, ese sendero se vuelve más complicado. Aparecen piedras, señales confusas, desvíos inesperados. Pero lo más difícil de todo es darte cuenta de que la persona con la que has caminado durante tanto tiempo ya no avanza a tu ritmo. Y entonces surge la pregunta crucial. ¿Te detienes y esperas sacrificando tu propio bienestar? ¿O sigues adelante en busca de una nueva manera de vivir plenamente? Muchas mujeres, al alcanzar la madurez, toman una decisión que sorprende a muchos hombres. Pero si lo analizamos con detenimiento, tiene toda la lógica del mundo. Hoy vamos a explorar las 8 razones principales por las cuales tantas mujeres, al envejecer, deciden alejarse de sus esposos. Vamos a recorrerlas de la número 8 a la número 1. Y permíteme decirte algo. Los últimos 3 puntos te harán ver las cosas desde una perspectiva completamente nueva, porque ahí se encuentra la clave de todo. Así que quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir puede cambiar por completo tu visión sobre este tema. Comencemos con la razón número 8. Se cansan de ser las únicas que cuidan de todo. Piensa en esto. Tienes una planta hermosa, una de esas que has cuidado con esmero desde siempre. Cada día la riegas, te aseguras de que reciba la cantidad exacta de luz, la nutres con abono, la podas cuando es necesario. Han pasado años y juntas han crecido, pero con el tiempo algo cambia. Sigues regándola, pero la planta ya no responde igual. Sus hojas se marchitan, su tronco se vuelve frágil y por más esfuerzos que hagas, parece que ha perdido su vitalidad. Hasta que un día te das cuenta de una verdad que lo cambia todo. Esa planta nunca creció por sí sola, siempre dependió de ti. Y entonces te preguntas por primera vez, ¿quién me ha cuidado a mí todo este tiempo? Este es el sentimiento que muchas mujeres experimentan al envejecer junto a sus esposos. Pasaron toda una vida entregándose al cuidado del amor, del hogar, de la familia, de la relación, pero nadie se encargó de ellas. Durante décadas organizaron, sostuvieron, mantuvieron todo en orden mientras su esposo trabajaba o simplemente vivía sin preocuparse por los detalles. Y cuando llega el momento en que ellas finalmente quieren relajarse, descubren con desilusión que nada ha cambiado. Siguen siendo las únicas responsables de todo, porque él depende completamente de ellas. Al principio, muchas lo aceptan sin quejarse. Lo hacen por amor, porque han compartido una vida juntos. Pero el amor, cuando es unilateral, se desgasta. Y cuando una mujer empieza a sentirse más como una enfermera o una empleada doméstica que como una esposa, algo dentro de ella cambia. Porque una cosa es amar a alguien y otra muy diferente es sentirse atrapada en un rol que parece no tener fin. Piénsalo. ¿Cuántas veces has visto a un hombre mayor enviudar y en menos de un año ya tiene otra pareja? Porque no sabe estar solo, porque nunca aprendió a cuidarse a sí mismo, porque necesita a alguien que le brinde lo que siempre tuvo sin esfuerzo. ¿Y cuántas veces has visto a una mujer mayor enviudar y decir, no quiero volver a cuidar de otro hombre nunca más? Esto sucede porque muchas han pasado toda su vida sosteniendo la existencia de otros. Y cuando finalmente ven la oportunidad de pensar en ellas mismas, la toman. No porque hayan dejado de amar a sus esposos, sino porque, después de tantos años, han aprendido a amarse a sí mismas también. Y aquí está la verdad más dolorosa. No es que las mujeres mayores quieran separarse, es que los hombres, sin darse cuenta, las empujan a hacerlo. No con gritos, no con infidelidades, sino con algo peor, la indiferencia de nunca haber aprendido a ser su propio soporte. Porque el amor no es solo estar presente físicamente. El amor también significa compartir la carga.
Y cuando una mujer se cansa de ser la única que sostiene todo, tarde o temprano deja de hacerlo. Y cuando eso sucede, todo se derrumba. Número 7. Se sienten emocionalmente ignoradas. Imagina que tienes una vieja radio en casa, una de esas que solías encender todas las mañanas, que te acompañaba con música, noticias, voces familiares. Hasta que un día, sin darte cuenta, dejaste de prestarle atención. Dejaste de encenderla, no porque estuviera rota, sino porque su presencia se volvió parte del fondo, algo que simplemente estaba ahí, sin llamar tu atención. Se convirtió en ruido blanco, y así es como muchas mujeres se sienten en su matrimonio después de tantos años, como una radio encendida que nadie escucha, porque las relaciones no se desmoronan de golpe, no explotan como un trueno, se desgastan como una gotera constante que, con el tiempo, lo erosiona todo. Al principio es casi imperceptible. Él ya no pregunta cómo te fue en el día, ya no te mira con esa chispa de curiosidad, ya no se interesa en esas pequeñas historias que solías contar con entusiasmo. Sigues hablando, pero en algún punto te das cuenta de que él ha dejado de escuchar. Años atrás, cuando la juventud los envolvía, él estaba presente, atento, interesado. Pero con el paso del tiempo, esa atención se desvaneció. Y no porque haya dejado de quererte, sino porque la rutina mata el asombro. Dejaste de ser alguien a quien descubrir y te convertiste en alguien a quien dar por sentado. Esa indiferencia, esa desconexión emocional, hiere más que una discusión, porque al menos cuando hay una pelea, aún existe pasión, aún hay algo por lo que luchar. Pero cuando todo se vuelve mecánico, vacío, predecible, es cuando realmente empiezas a sentirte sola. El problema es que muchos hombres no comprenden que la soledad no significa estar sin compañía. La peor soledad es estar junto a alguien y sentirte invisible. Imagínalo. Una pareja sale a cenar después de 40 años juntos. Se sientan a la mesa, piden la comida y pasan la cena en un silencio absoluto. A su alrededor, otras parejas conversan, ríen, comparten anécdotas. Y ahí, en ese preciso instante, ella lo siente con toda su crudeza. Se siente más sola sentada frente a su esposo que si estuviera en esa mesa sin nadie. Y lo peor es que, si se atreve a decirle lo que siente, él simplemente responderá: ¿de qué te quejas? Aquí estoy, ¿no? Ese es el problema. No basta con estar físicamente presente. La verdadera presencia es emocional. Llega un momento en que una mujer se cansa de ser una sombra en su propia casa, de hablar con alguien que solo asiente por inercia, de sentir que sus pensamientos, emociones y sueños han dejado de importar. Y cuando ese cansancio se convierte en hartazgo, empieza a buscar algo más. No necesariamente a otra persona, sino un espacio donde se sienta viva, donde se sienta vista, donde se sienta escuchada, porque al final no nos alejamos de quien nos hiere, nos alejamos de quien nos hace sentir que no existimos. 6. Dejan de tolerar. Hay un punto en la vida en el que algo cambia, algo hace clic en la mente, y de repente, lo que antes soportabas con paciencia, lo que antes justificabas, lo que antes minimizabas, ya no puedes seguir tolerándolo. Es como esos zapatos que te han acompañado durante años. Al principio aprietan un poco, pero te acostumbras. Con el tiempo se desgastan, pierden su forma, empiezan a hacer daño, pero sigues usándolos porque piensas: bueno, ya los conozco, ya me acostumbré. Hasta que un día das un mal paso, el dolor es insoportable y sin dudarlo dices: basta, nunca más. Así les ocurre a muchas mujeres después de décadas de matrimonio. Han soportado años de malos hábitos, palabras hirientes, indiferencia, silencios incómodos, promesas que nunca se cumplieron. Pero llega un momento en que algo se rompe dentro de ellas. Porque cuando eres joven, te enseñan que el amor es aguantar. Te repiten que el matrimonio es sacrificio, que hay que ser comprensiva, que toda relación tiene altibajos. Te dicen que debes ser paciente, que ceder es parte del compromiso, y lo crees. Y así pasan los años, justificando, perdonando, esperando a que él cambie, a que un día se dé cuenta del esfuerzo que has puesto en la relación. Pero entonces, llegas a una edad en la que el tiempo se vuelve demasiado valioso. Empiezas a entender que la vida no espera,
que los días pasan más rápido, que cada minuto que sigues en un lugar donde no eres feliz es un minuto que no recuperarás. Y ahí surge la pregunta que lo cambia todo. ¿Cuánto más voy a soportar? Te das cuenta de que has pasado años enteros tragándote palabras, silenciando lo que te molesta, minimizando lo que te duele. Y un día, sin previo aviso, algo en ti hace clic. Ya no puedes seguir ignorándolo. No es que te vuelvas más fría ni que guardes rencor. Es que, por primera vez, decides que ya no vas a justificar lo injustificable. Dejas de fingir sonrisas, de asentir por compromiso, de decir no pasa nada cuando sí pasa. Dejas de quedarte en lugares donde no te sientes querida. Él llega tarde y ni siquiera se molesta en avisar. Antes suspirabas, te encogías de hombros y lo dejabas pasar. Ahora te preguntas, ¿y por qué tengo que seguir aceptando esto? Él nunca tiene detalles, nunca se detiene a decir una palabra amable. Antes te convencías de que simplemente no era de esos hombres detallistas. Ahora te preguntas, ¿y por qué tengo que resignarme a menos de lo que merezco? Él toma decisiones sin consultarte, como si tu opinión no importara. Antes pensabas que así eran los hombres, que era normal. Pero ahora ves la verdad. No, no debería ser normal. Y cuando una mujer llega a ese punto, cuando se le agota la paciencia y despierta su amor propio, ya no hay marcha atrás. Porque nadie deja una relación por un solo problema. Se deja cuando los pequeños problemas de siempre terminan convirtiéndose en muros imposibles de escalar. Y es ahí cuando muchas toman la decisión más difícil, pero también la más liberadora de sus vidas. Porque no es que hayan dejado de creer en el amor, es que, después de tantos años, por fin entienden que es mejor estar sola que seguir soportando lo que nunca debieron aceptar. 5. Se dan cuenta de que ya no es amor, sino costumbre. Hay algo profundo y desgarrador que empieza a suceder con el paso del tiempo en una relación. Y no me refiero a los achaques físicos, a las arrugas o al cabello canoso. Hablo de ese vacío que se instala en el alma, de esa sensación de que lo que alguna vez fue cálido y vibrante, ahora es apenas un eco lejano. Como una vela que, al principio, iluminaba con fuerza, pero que con los años empieza a titilar hasta que su luz se apaga por completo. Es ese momento en el que te miras al espejo y te das cuenta de que lo que antes era un amor apasionado, lleno de risas, miradas cómplices y caricias espontáneas, ahora es solo rutina, un hábito, una inercia, una obligación más en la lista de cosas que hacer. Y no se fue de un día para otro. No hubo un gran evento, ni una pelea que lo destruyera todo. Fue algo más sutil, como un jardín que, en sus primeros años, estaba lleno de colores vivos, pero que, poco a poco, fue secándose, perdiendo su belleza hasta convertirse en tierra árida. La monotonía lo devora todo. Los buenos días dejan de tener emoción, convertidos en frases automáticas, como un reloj que repite las mismas horas sin significado. La pasión se desvanece, el deseo de mirarse a los ojos y sentirse especiales desaparece. Y un día, sin darte cuenta, todo lo que queda es un saludo vacío, una costumbre que se mantiene no por amor, sino porque siempre ha estado ahí. Es como cuando tenías un platillo favorito que antes te hacía la boca agua, pero después de comerlo tantas veces ya no sabe igual. Ya no te emociona, ya no te sorprende. Se ha convertido en una comida más, en parte de la rutina. Y lo más triste es cuando te preguntas, ¿cuándo dejó de saber bien? ¿Cuándo dejamos de abrazarnos, de mirarnos como antes, de hablarnos con ternura? La chispa se fue apagando, y con ella la conexión real. En la cama, en las conversaciones, en los planes a futuro, ya no hay complicidad. Ahora solo hay dos personas que comparten un techo, pero no una vida. El amor ha sido reemplazado por la comodidad. Se vuelve más fácil quedarse porque es lo que conoces, porque tomar otro camino parece difícil. Como cuando sigues en un trabajo que no te llena, simplemente porque la idea de empezar de nuevo da miedo. Pero entonces llega un día en el que te das cuenta de algo aún más fuerte. No es el miedo lo que te retiene, es la costumbre. Y cuando una mujer entiende que ha estado eligiendo la comodidad en lugar de su felicidad, todo cambia.
Porque llega el momento en el que quedarse ya no es la opción más fácil, es la más dolorosa. Y llega ese momento, después de tantos años, después de tantas noches en vela, esperando un cambio en el que lo entiendes. No fue de un día para otro, no fue una explosión de emociones, sino un desgaste lento, casi imperceptible, como una vela que se consume sin que nadie se dé cuenta. Y entonces lo ves con claridad. El amor ya no está, solo queda la costumbre. La pasión desapareció, la complicidad se diluyó en la rutina, y lo único que permanece es el eco de lo que alguna vez fue. Aquel amor que un día iluminó cada rincón de tu vida, ahora es solo un recuerdo, un fuego apagado que ya no tiene manera de reavivarse. Es un golpe duro, porque la costumbre puede dar la sensación de seguridad, pero en realidad es una trampa, un ancla que te impide avanzar, que te roba la posibilidad de recuperar esa chispa que un día te hizo sentir viva. Te encuentras atrapada en un ciclo de indiferencia, donde las sonrisas se volvieron mecánicas y las conversaciones se llenaron de silencios incómodos. Y entonces te preguntas, ¿alguna vez fui realmente feliz o solo me convencí de que esto era suficiente? 4. La ausencia de esfuerzo en la relación. Hay algo que ocurre con el paso del tiempo, algo sutil, que se desliza sin ser notado, pero que es capaz de destruir hasta las relaciones más fuertes. Es la falta de esfuerzo. No me refiero al esfuerzo superficial de los gestos automáticos, sino a ese esfuerzo auténtico, el que nace del corazón, el que te impulsa a seguir dando lo mejor de ti, incluso cuando la rutina amenaza con apagarlo todo. Mira tu relación. En los primeros años el amor era vibrante, lleno de energía, de risas espontáneas, de detalles que hacían que cada día valiera la pena. Pero, ¿qué pasa cuando dejas de nutrirlo? Cuando ya no le dedicas la atención que necesita. Se marchita, se desvanece igual que una flor abandonada al sol. Dejas que la rutina, las obligaciones y la comodidad te absorban, y cuando te das cuenta, el amor se ha ido. Aquella chispa que mantenía vivo el deseo de seguir construyendo juntos se ha extinguido. Es como cuando compras un coche nuevo. Al principio lo cuidas con esmero, lo lavas cada semana, te emocionas con cada viaje. Pero con el tiempo, si dejas de prestarle atención, si no le das el mantenimiento que necesita, un día simplemente deja de arrancar. Ya no responde como antes, pierde su fuerza. Y lo peor es que ni siquiera te importa arreglarlo. Te resignas a verlo ahí, acumulando polvo, como si su destino estuviera sellado. Eso mismo pasa en el amor cuando el esfuerzo desaparece. Al principio había complicidad, había sonrisas que surgían sin razón aparente, había palabras que acariciaban el alma. Pero llega un punto en el que el te quiero se vuelve una frase vacía, repetida sin emoción. El te extraño deja de decirse porque la presencia del otro ya no se siente como un regalo, sino como parte de la rutina. Dejas de ver a la persona que tienes al lado, dejas de escucharla, de sentir su energía, y es ahí donde la desconexión comienza. Cada día sin esfuerzo se suma al siguiente, y poco a poco se convierte en un abismo insalvable. Y cuando por fin abres los ojos y te preguntas, ¿qué pasó con nosotros? La respuesta es dolorosa. Todo se perdió en el momento en que dejaste de intentarlo. El esfuerzo no se trata de grandes gestos ni regalos costosos. No es solo una sorpresa de aniversario o una escapada romántica. Es el café que preparas sin que te lo pidan. Es la mirada atenta cuando el otro necesita hablar. Es ese ¿cómo te sientes? Sincero, el abrazo inesperado, la risa compartida en medio del caos. Son esas pequeñas cosas las que, con el tiempo, construyen algo irrompible. La falta de esfuerzo convierte el amor en algo monótono, gris, y el esfuerzo es lo único que mantiene viva la conexión, lo que hace que, incluso después de décadas juntos, puedas mirar a esa persona y decir, todavía quiero seguir a tu lado. Porque en la vida, todo lo que vale la pena requiere esfuerzo, desde cuidar tu cuerpo hasta mantener una amistad. Y si no te esfuerzas por el amor, si das por hecho que siempre estará ahí sin hacer nada para alimentarlo, entonces terminará marchitándose, como un coche olvidado en un rincón, esperando un conductor que nunca vuelve. El amor en la madurez no tiene por qué ser un simple hábito. Puede ser un renacer, un reencuentro,
Una nueva forma de disfrutar juntos lo que tanto tiempo costó construir. Sin esfuerzo no hay amor, sin compromiso no hay vida, y sin vida todo pierde sentido. Presta atención, porque estamos a punto de llegar a la parte más reveladora. Ahora te voy a mostrar las 3 razones principales por las que tantas mujeres, al llegar a cierta etapa de su vida, toman la decisión de alejarse. Pero antes de continuar, si has llegado hasta aquí, dime desde dónde estás viendo este video. Me encantaría saberlo. Y si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora mismo y apóyame con tu me gusta. Es algo pequeño para ti, pero inmensamente valioso para mí. No lo olvides, tómate un segundo y coméntame tu país o ciudad. Ahora sí, vayamos directo a estas 3 razones que explican por qué tantas mujeres deciden poner punto final a su relación. Empecemos con la número 3. Prefieren la paz antes que seguir en una lucha constante. Conforme avanzan los años, la idea de vivir en un campo de batalla permanente deja de tener sentido. La vida ya no se trata de demostrar quién tiene la razón o de seguir soportando conflictos inútiles. Lo que antes parecía una lucha necesaria, ahora se convierte en un desgaste insoportable. Imagina que estás en una casa en medio de una tormenta. Afuera, el viento sopla con furia, la lluvia golpea sin cesar, los truenos resuenan como advertencias de un caos interminable. Al principio, corres de un lado a otro, intentando reforzar las ventanas, asegurando cada rincón, tratando de contener lo incontrolable. Pero llega un momento en el que, exhausta, simplemente te sientas y decides dejar que la tormenta pase. Ya no quieres pelear con el viento, ya no quieres seguir resistiendo una lucha que nunca termina. Solo anhelas el silencio, solo quieres paz. Y eso es exactamente lo que sienten muchas mujeres en su matrimonio cuando llegan a cierta edad. Dejan de pelear, no porque se hayan rendido, sino porque han comprendido algo esencial. La paz es más valiosa que ganar cualquier discusión. Cada pelea, cada reproche, cada enfrentamiento drena la poca energía que queda. Y en lugar de seguir insistiendo en arreglar lo que parece roto, optan por el camino más simple: dejarlo estar. ¿Te imaginas cómo se siente eso? Es como tener un televisor con el volumen al máximo, cambiando de canal sin control, con voces entrecortadas, anuncios invadiendo cada espacio hasta que finalmente decides apagarlo. Y en ese instante, todo cambia. El silencio se vuelve más valioso que cualquier palabra. Pero aquí viene lo más duro. Muchas veces, esa paz no llega como una elección placentera, sino como el resultado de una profunda desilusión. Las mujeres dejan de exigir, no porque sean débiles, sino porque están agotadas. Ya no quieren transformar lo que no cambia. Ya no buscan arreglar lo que nunca mejorará. Han intentado salvar algo que simplemente no tiene salvación. Y cuando llega el momento en que se dan cuenta de ello, entienden que su mejor opción es dejar ir. Por eso, muchas mujeres mayores eligen la soledad antes que seguir atrapadas en un ciclo de desgaste emocional, porque llega un punto en el que es más fácil callar que seguir discutiendo. Es más sencillo fingir que todo está bien, que seguir enfrentando lo inevitable. Después de todo, ¿quién quiere vivir en un conflicto sin final? ¿Quién quiere seguir luchando cuando lo único que anhela es tranquilidad? Esta es la dura realidad que enfrentan muchas mujeres al envejecer. No es que hayan dejado de amar, es que su necesidad de paz se ha convertido en prioridad. Y aunque la paz es un refugio, a veces también se convierte en una distancia silenciosa que separa más que cualquier conflicto abierto. Porque cuando ya no hay peleas, cuando ya no hay nada que discutir, a menudo lo único que queda es un vacío imposible de ignorar. Y al final, lo que queda no es una victoria ni una derrota, sino la sombra de una relación que se apagó lentamente, consumida por la resignación, porque el anhelo de tranquilidad terminó superando el deseo de seguir peleando por lo que un día fue. Y número 2, descubren que la vida es más placentera sin él. Llega un punto en la vida en el que, de repente, te das cuenta de algo que jamás pensaste que sentirías. Descubres que, sin esa persona a tu lado, el mundo se siente más ligero, más abierto, más tuyo. No porque haya ocurrido algo catastrófico, ni porque el amor se haya convertido en odio. Simplemente, un día te das cuenta de que existe una paz, una calma,
un respiro que jamás habías imaginado posible. Es como si hubieras caminado durante años con una carga en la espalda sin darte cuenta de cuánto te pesaba. Y el día que la dejas caer, por fin sientes lo que es moverte con libertad. Al principio hay una sensación de extrañeza, incluso de culpa, pero con el tiempo te das cuenta de que sin ese peso encima, todo se vuelve más fácil, más fluido. Imagínate usando un abrigo grueso, uno que alguien te regaló con cariño y que llevaste con gratitud durante años. Al principio sentías su calidez, su protección, pero con el paso del tiempo, ese abrigo empezó a volverse incómodo. Te oprimía, te hacía sentir atrapada, te limitaba el movimiento. Y aunque nunca te atreviste a admitirlo, en el fondo sabías que ya no lo necesitabas. Hasta que un día, en pleno invierno, decides quitártelo. Y lo que sientes es inesperado. El aire fresco te llena de energía, tu cuerpo se siente libre, moverte es más fácil, y por primera vez en mucho tiempo, respiras profundo sin sentirte sofocada. Te das cuenta de que, más que protegerte, ese abrigo te estaba asfixiando. Lo mismo sucede con algunas relaciones. Al envejecer, muchas mujeres se dan cuenta de que sin la presencia constante de alguien que las limita, sin las discusiones, sin la carga de las expectativas ajenas, la vida se vuelve más ligera. De repente, disfrutan de cosas simples. Salir a caminar solas por la mañana, tomar un café sin prisas, leer un libro sin interrupciones, sentarse a observar el mundo sin tener que explicar nada a nadie. Y lo más impactante es cuando descubren que, sin esa compañía que creían imprescindible, comienzan a encontrar alegría en lo que antes sentían como una obligación. Cosas que parecían deberes se transforman en placeres, y en ese redescubrimiento comprenden que ahora viven para ellas, que ya no necesitan pedir permiso ni negociar sus deseos. Es el lujo de hacer lo que quieren, cuando quieren, sin preocuparse por la opinión de alguien más. ¿Recuerdas esa sensación de independencia que tenías cuando eras joven? Cuando sentías que el mundo entero estaba a tus pies y podías decidir por ti misma. Esa emoción, esa libertad, vuelve a aparecer cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía. No siempre es un proceso inmediato. Has pasado años compartiendo todo, tomando decisiones en pareja, adaptándote al otro. Pero un día, sin previo aviso, te sorprendes a ti misma deseando estar sola. Y esa sensación no te asusta. Al contrario, es como un rayo de claridad en medio de una tormenta. Te das cuenta de que tu bienestar nunca dependió de nadie más, que tu felicidad no estaba atada a la presencia de un esposo, sino a la capacidad de reencontrarte contigo misma. Piensa en una planta que ha crecido durante años en una maceta demasiado pequeña. Durante mucho tiempo, creyó que ese era su único hogar, que no necesitaba más espacio. Pero poco a poco, sus raíces se fueron entrelazando, apretadas, sin posibilidad de expansión, hasta que un día, alguien la trasplanta a un lugar más amplio, donde puede crecer sin restricciones. Al principio, la planta duda, se siente inestable, incluso teme al cambio. Pero con el tiempo, se da cuenta de que ahora tiene espacio para expandirse, para florecer como nunca antes. Eso es lo que se siente cuando descubres la libertad de estar sola. De repente, el mundo se vuelve más grande, más interesante, más tuyo. Y entiendes que, al final, no hay nada más valioso que ser la dueña de tu propio tiempo. A veces, la vida junto a otra persona puede absorberte tanto que terminas perdiéndote a ti misma. Sin darte cuenta, dejas de lado lo que alguna vez te apasionaba, lo que te hacía sentir viva, lo que realmente te llenaba el alma. Y entonces, un día, te encuentras frente al espejo y te preguntas, ¿dónde quedé yo en todo esto? Es en ese momento, cuando la distancia se vuelve inevitable, que muchas mujeres descubren algo impactante. Sin la carga de estar siempre pendientes de alguien más, sin la constante preocupación por el bienestar de otro, la vida comienza a sentirse diferente, más ligera, más auténtica. Los pequeños placeres, aquellos que antes pasaban desapercibidos en medio de la rutina, cobran un valor inmenso. Y este despertar es tan poderoso que, en muchos casos, las mujeres mayores llegan a una conclusión inesperada. Ya no quieren seguir sacrificando su felicidad por la de alguien más. Se cansan de ceder siempre,
de callar lo que sienten, de ignorar sus propias necesidades para priorizar las de otros. Es como si, al romper esa dependencia emocional que las ataba, finalmente recuperaran su derecho a disfrutar la vida sin culpa. Es fuerte, porque durante años, incluso décadas, les hicieron creer que el amor era sinónimo de entrega absoluta, de ponerse siempre en segundo plano. Pero con el tiempo, ese sacrificio constante se convierte en agotamiento, en un desgaste emocional que va dejando huella. Y lo más irónico es que muchas no se dan cuenta hasta que un día descubren que sin esa relación, su vida se siente más tranquila, más plena, más suya. Es como emerger a la superficie después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Un respiro profundo, liberador. Y en medio de todo esto llega la comprensión más dura. Aprender a disfrutar de la vida sin esa persona no significa que el amor haya desaparecido. No es que dejen de querer a alguien, es que por primera vez en mucho tiempo han encontrado una versión de sí mismas que jamás pensaron que existía. Una versión más fuerte, más libre, más conectada con sus propios deseos y su propio bienestar. Y esa, amigas, es una revelación que muchas mujeres descubren cuando ya creían que todo estaba dicho. Porque al final del día, la relación más importante que podemos tener en la vida es la que tenemos con nosotras mismas. Número 1. La falta de crecimiento personal las consume. Hemos llegado al punto más impactante. La falta de crecimiento personal las ahoga. ¿Alguna vez has sentido que te falta el aire, como si estuvieras atrapada en un espacio demasiado pequeño? Esa es exactamente la sensación que invade a muchas mujeres cuando se dan cuenta de que han pasado años en una rutina monótona, sin cambios, sin nuevos desafíos, sin espacio para expandirse. Imagínate viviendo en una jaula, pero no cualquier jaula, sino una que alguna vez creíste que era el lugar perfecto, el hogar ideal. Sin embargo, con el tiempo, las paredes comienzan a cerrarse, las ventanas están cubiertas de polvo y las puertas parecen selladas. Has estado allí tanto tiempo que ya ni siquiera recuerdas cómo era el mundo afuera. Y eso es lo más peligroso. Cuando una mujer llega a la madurez y siente que su vida ha quedado estancada, es como una alarma que se enciende de golpe. No se trata de la edad, sino de la angustia de ver que ya no hay nada nuevo que aprender, nada emocionante que descubrir, ningún sueño por el cual luchar. Es como ver una película que ya conoces de memoria, donde cada escena es predecible y el final está escrito desde hace tiempo. Y en algún punto, simplemente te aburres. Aquí está la gran verdad. El crecimiento personal no tiene fecha de caducidad. No importa cuántos años tengas, siempre hay algo que te puede hacer vibrar, algo que puede encender de nuevo la chispa en tu interior. Pero cuando la rutina ha sido la misma por demasiado tiempo, muchas mujeres terminan creyendo que su oportunidad de explorar la vida ya pasó. Y eso es una mentira. Lo que realmente ocurre es que el estancamiento apaga la mente, cierra el corazón y convierte los días en una repetición interminable de lo mismo. Y poco a poco te vas apagando también. Las mujeres que llegan a esta etapa y se dan cuenta de que han estado viviendo en piloto automático, sienten un vacío enorme. Un vacío que no se llena con nada, porque lo que realmente falta es el entusiasmo por vivir. Se olvidaron de ellas mismas, de sus pasiones, de lo que un día las hacía sentir plenas, y ese es el mayor peligro del estancamiento. Te consume, te borra, te despoja de lo que eres. ¿Alguna vez has sentido que la rutina ha absorbido tanto tu vida que ya ni siquiera recuerdas qué te hacía sentir viva? Las mujeres en la madurez, después de años entregándose a los demás, de cuidar, de postergarse, terminan creyendo que el derecho a crecer, a cambiar, a reinventarse, ya no les pertenece. La falta de crecimiento personal se convierte en una jaula invisible. Desde fuera, todo parece estar en orden. La familia, el hogar, la estabilidad. Pero por dentro, algo esencial se ha apagado. Se ha perdido el brillo, la ilusión, las ganas de explorar lo desconocido. Porque cuando una mujer siente que ha dado todo sin recibir nada que la impulse a evolucionar, es como vivir en un jardín donde las flores han dejado de florecer. Sí, las raíces siguen ahí, pero sin vida, sin color, sin futuro. Esa sensación de vacío pesa. La mujer empieza a preguntarse, ¿esto es todo lo que hay para mí?
¿Acaso ya no hay nada más por descubrir? La verdad es que siempre hay una puerta abierta, un nuevo horizonte, un camino inexplorado esperando ser recorrido. Y con esto cerramos este viaje a través de las razones que llevan a muchas mujeres a tomar la decisión de alejarse de una relación que ya no les aporta lo que necesitan. Cada uno de estos puntos revela una realidad que, aunque incómoda, nos invita a reflexionar sobre lo verdaderamente esencial: el respeto mutuo, el crecimiento compartido y, sobre todo, la conexión emocional. Si hay algo que queda claro después de analizar estas razones, es que la vida es demasiado corta para conformarse con menos de lo que merecemos. Porque las mujeres, como cualquier persona, necesitan sentirse valoradas, apreciadas y, sobre todo, vivas en sus relaciones. Y cuando eso se pierde, el desgaste emocional, el cansancio y la falta de reciprocidad pueden llevar a tomar decisiones difíciles, pero necesarias. Si te has sentido identificada con esto, o conoces a alguien que lo está viviendo, recuerda, nunca es tarde para priorizar tu felicidad. Siempre hay nuevas oportunidades, nuevos comienzos, porque las relaciones deben ser un refugio, no una carga. Gracias por llegar hasta aquí. Si este video te ha hecho pensar o crees que alguien necesita escucharlo, compártelo, porque todos merecemos relaciones que nos llenen, que nos impulsen y que nos ayuden a seguir creciendo. Ahora quiero saber tu historia. ¿Estás sola o en pareja? ¿Cómo vives esta etapa de tu vida? Si alguna vez tomaste la decisión de separarte, ¿qué fue lo que te llevó a hacerlo? Déjame tu comentario, estaré leyéndolos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. Tranenor.